El aroma a humo todavía se aferra obstinadamente a su cabello. Han pasado 3 días desde que los muros se derrumbaron, y, sin embargo, Melina aún puede saborear la ceniza en su lengua y sentir el calor persistente de la madera chamuscada en su piel, aunque los incendios ahora estén a kilómetros de distancia. Tiene 26 años. Es la esposa de Hipócrates, estratega de las fuerzas atenienses estacionadas en Deceleia. Hasta hace 72 horas, estaba entre las mujeres más respetadas de Atenas, señora de un hogar con 14 esclavos, madre de 2 hijos que casi con seguridad están muertos. Ahora se encuentra descalza sobre los adoquines gastados de un patio de piedra espartano, vistiendo un chitón que no es suyo, proporcionado por los captores que la despojaron de todo lo que poseía, de todo lo que era, con la misma eficiencia implacable que aplicaron al derribar fortificaciones. A su alrededor hay otras 31 mujeres atenienses. Las contó durante la marcha. 31 esposas, hijas y viudas de oficiales atenienses, recogidas de las ruinas de Deceleia como grano tras la cosecha, clasificadas y llevadas a este lugar, del que los atenienses solo hablan en susurros. El patio es más grande de lo que imaginaba, ordenado y limpio. Nada parecido al caos del saqueo. Nada semejante a los gritos y la sangre que acompañaron su captura. Este es un tipo distinto de terror. Comienza a comprender. No es el terror de la violencia, sino el terror del sistema, el terror de la eficiencia, el terror de un proceso perfeccionado durante generaciones para lograr resultados precisos con precisión mecánica. Las mujeres espartanas observan desde la columnata. Melina puede verlas al acecho en las sombras, examinando a las recién llegadas con expresiones que no puede descifrar. No muestran simpatía ni crueldad, solo escrutinio, evaluación. Como un comerciante de caballos inspeccionando el ganado antes de una subasta. Un hombre emerge del extremo opuesto del patio. Quizá tenga 50 años, su cuerpo todavía endurecido por la disciplina constante que los espartanos mantienen hasta la muerte, su rostro marcado por cicatrices de décadas de guerra. Se presenta sin palabras, no las necesita. El manto carmesí lo identifica como uno de los homoioi, los iguales, un ciudadano espartano completo cuyos derechos se extienden a todo Laconia, incluyendo, Melina empieza a comprender, a ella. Se detiene a 3 metros del grupo y habla en un dialecto griego, áspero, consonantes cortadas, vocales aplanadas, cada palabra despojada hasta su esencia. Ya no son atenienses, dice. Ya no son esposas, ya no son madres. Atenas ha caído. Sus esposos están muertos o esclavizados, sus hijos dispersos. Todo lo que eran ha desaparecido. Melina siente que la mujer a su lado empieza a temblar. Quiere extender la mano, ofrecer consuelo, pero permanece inmóvil. El movimiento atrae atención, y en Esparta, la atención nunca es amable con los forasteros. Ahora son propiedad del Estado lacedemonio, continúa el hombre. No esclavas. Las esclavas solo tienen valor por su trabajo. Ustedes tienen un valor diferente. Serán asignadas según las necesidades de la ciudad. Algunas se destinarán a hogares espartanos como esposas secundarias. Otras se entregarán a la criptea para fines de entrenamiento. Algunas servirán en templos. Otras se utilizarán para la procreación. La palabra golpea como un impacto físico. Procreación. Melina había oído historias sobre las costumbres espartanas, susurradas por atenienses intentando explicar cómo sus enemigos podían ser tan extraños, tan despiadados, tan devastadoramente eficaces en la guerra. La mayoría los había desestimado como exageraciones, propaganda, los adornos naturales de los vencidos. Ya no está segura de que las historias fueran mentiras.
El proceso comienza mañana, dice el hombre. Esta noche serán alimentadas y alojadas, serán examinadas por médicos, serán evaluadas por los representantes de los éforos. Las asignaciones seguirán. Se da la vuelta y se aleja, sin esperar respuesta, indiferente al hecho de que ha reducido a 32 seres humanos a meras categorías. Las mujeres espartanas salen de la columnata, ni amables ni pacientes. Hablan solo cuando es necesario, dividiendo a las mujeres atenienses en grupos de 8, llevándolas a distintos edificios alrededor del patio, iniciando el proceso que el hombre describió. Melina es conducida a una habitación con una mesa de piedra, un recipiente con agua, y una mujer mayor que le indica que se quite la ropa. El examen es meticuloso, clínico, absolutamente deshumanizante. La mujer inspecciona sus dientes, como lo haría un comerciante de caballos. Revisa sus caderas con manos que registran sin disculpas. Pregunta sobre ciclos menstruales, embarazos, edad al primer matrimonio y la salud de sus hijos. Melina responde, sabiendo que negarse solo empeoraría la prueba. Responde porque está aprendiendo que a Esparta no le importa la resistencia, la dignidad ni la humanidad. A Esparta solo le importa la función, la utilidad, los resultados. Cuando termina el examen, la mujer hace marcas en una tableta de cera. No explica su significado. Solo señala hacia una puerta al fondo de la habitación, más allá de la cual Melina puede escuchar a otras mujeres llorando. Mañana serán asignadas, dice la mujer. Descansen esta noche. Van a necesitar todas sus fuerzas para lo que les espera. Lo que están a punto de aprender ha sido sistemáticamente ocultado durante 25 siglos por académicos que prefirieron enfatizar las hazañas militares espartanas en lugar de sus prácticas domésticas. Los historiadores que elogiaron Termópilas y a los 300, que alabaron la disciplina y el valor espartanos, en gran medida evitaron examinar lo que esa disciplina exigía, en qué se basaba ese valor y qué sucedía con las mujeres, los niños y los pueblos conquistados que sostenían la máquina de guerra espartana. Esta noche aprenderán lo que Esparta realmente hacía con las esposas enemigas capturadas. No la versión sanitizada que aparece en los libros de texto, no la imagen romanticista de los espartanos como nobles defensores de la civilización griega, sino la realidad documentada, registrada en fuentes que los estudiosos han ignorado o desestimado tradicionalmente, porque reconocerlas complica la narrativa heroica. Aprenderán sobre el sistema de distribución que colocaba a las mujeres capturadas en los hogares espartanos según su potencial reproductivo. Conocerán la criptea, el cuerpo secreto de jóvenes guerreros espartanos que utilizaban a estas mujeres con fines de entrenamiento, descritos en los textos antiguos solo mediante eufemismos. Aprenderán sobre las asignaciones a los templos, donde las mujeres consideradas demasiado mayores o dañadas para la reproducción eran enviadas a instituciones religiosas que practicaban rituales que Atenas habría considerado obscenos. Comprenderán por qué a los hombres espartanos se les prohibía casarse hasta los 30 años, y qué hacían durante los 15 años entre terminar su entrenamiento militar y recibir permiso para tener esposas. Conocerán la práctica de compartir esposas, que permitía a cualquier ciudadano espartano solicitar acceso a la esposa de otro ciudadano para procreación, y cómo una versión modificada de esta costumbre se aplicaba a las mujeres extranjeras capturadas. Aprenderán sobre los hijos nacidos de estos arreglos, su destino, su estatus, cómo el Estado espartano creó nuevas categorías de personas, ni ciudadanos, ni esclavos, ni libres,
para albergar a la descendencia de mujeres enemigas y guerreros espartanos. Entenderán por qué las fuentes antiguas describen consistentemente a Esparta como un lugar donde las mujeres disfrutaban de más libertad que en el resto de Grecia, y por qué esa descripción, aunque técnicamente correcta, oculta un horror que la mayoría de los historiadores ha evitado enfrentar directamente. Comenten abajo y díganme desde dónde me están viendo. Melina todavía espera en esa habitación, aún oyendo llorar a otras mujeres a través de las paredes, todavía incierta sobre lo que significa su asignación, sobre lo que implica la procreación, sobre lo que depararán los meses y años venideros. Y voy a contarles exactamente lo que le sucedió. Pero antes de explicar lo que los espartanos hicieron con las esposas de sus enemigos derrotados, antes de describir el sistema perfeccionado durante 4 siglos para quebrar a las mujeres atenienses y transformarlas en instrumentos de la reproducción espartana, debo llevarlos atrás en el tiempo. Debo mostrar cómo Esparta se convirtió en lo que fue. Debo explicar la psicología de una sociedad que procesaba a los seres humanos con la misma frialdad con la que fabricaba armas. No pueden entender lo que le sucedió a Melina sin comprender qué creó a los hombres que lo hicieron. Esparta no nació monstruosa, se volvió monstruosa por diseño deliberado, a través de generaciones de ingeniería social que produjeron guerreros como nunca había visto el mundo antiguo, guerreros cuya habilidad en batalla solo era igualada por su capacidad de crueldad sistemática. La transformación comenzó alrededor del año 650 a.C., casi 2 siglos y medio antes de la captura de Melina, cuando Esparta enfrentó una amenaza existencial. La ciudad había conquistado las fértiles tierras de Micenas, esclavizando a su población para cultivar el territorio que alimentaba a los ciudadanos espartanos. Pero los micénicos se rebelaron, y la guerra que siguió casi destruye Esparta. La ciudad sobrevivió, apenas, y sus líderes sacaron una conclusión decisiva. Esparta nunca más sería vulnerable. Nunca más los espartanos se ocuparían de la agricultura, el comercio, el arte, la filosofía, ni de ninguna actividad que hiciera a otras ciudades griegas prósperas, creativas y débiles. Esparta se convertiría en una sociedad puramente militar, cada aspecto de la vida subordinado a un único propósito: producir guerreros capaces de controlar una población esclavizada que los superaba en número 10-1. El sistema que crearon se llamó Agogé, que significa educación o crianza, un término que oculta la dura realidad que implicaba. Cada niño varón espartano era examinado al nacer por un consejo de ancianos. Aquellos considerados débiles o deformes eran llevados a un lugar llamado Apotetae, un abismo en el monte Taygidas, y arrojados a su muerte. Los que pasaban la inspección inicial permanecían con sus madres hasta los 7 años. Entonces todo cambiaba. A los 7, los niños eran separados de sus familias y colocados en cuarteles comunales, donde vivirían hasta los 30 años. Se organizaban en grupos llamados agalai, rebaños, un término que reflejaba exactamente cómo los espartanos veían a sus hijos, no como individuos para nutrir, sino como ganado para moldear en formas útiles. El entrenamiento que seguía estaba diseñado para moldear sus mentes tanto como sus cuerpos. Los niños eran deliberadamente desnutridos, obligados a robar para sobrevivir. Si eran atrapados, eran golpeados, no por robar, sino por ser descubiertos. La lección era inconfundible. La astucia y el engaño eran virtudes. El fracaso era el único crimen real. Ser atrapado significaba que no eras lo suficientemente inteligente para ser espartano. Solo recibían un manto al año, sin importar la estación.
Dormían sobre juncos y se bañaban en el río. Eran golpeados regularmente por los chicos mayores y los supervisores adultos, no por faltas específicas, sino como acondicionamiento general para soportar el dolor en silencio. Cualquier espartano que gritara bajo el látigo se consideraba indigno de la ciudadanía. Se peleaban constantemente entre ellos. No eran peleas de mentira, sino combates reales que causaban lesiones y a veces muertes. Los sobrevivientes eran quienes aprendían a canalizar la violencia de manera efectiva, quienes podían pasar instantáneamente de la calma a la letalidad, quienes no sentían vacilación al dañar a otros, y se les negaban sistemáticamente los lazos humanos normales, sin familias, sin pertenencias personales, sin privacidad, sin identidad individual más allá de su lugar en la jerarquía militar. A los niños se les enseñaba que el sentimiento era debilidad, que el amor los hacía vulnerables y que la única lealtad que importaba era la lealtad a Esparta misma, una abstracción que exigía todo mientras ofrecía nada más que el honor de morir en su servicio. A los 18 años, un varón espartano había pasado 11 años bajo este régimen. Había sido golpeado, hambriento, congelado, obligado a luchar, privado de todos los conforts que el desarrollo humano normal requiere. Había presenciado cómo los niños más débiles eran quebrados por el sistema. Tal vez incluso ayudó a quebrarlos. Había aprendido que la simpatía era peligrosa, la vacilación fatal, y que sobrevivir significaba convertirse exactamente en lo que Esparta demandaba. Pero la Agogé era solo el comienzo. A los 18 años, los jóvenes ingresaban en la Cripteia, donde se desplegaban las lecciones más oscuras del sistema. Oficialmente, la Cripteia se describía como una policía secreta encargada de controlar a la población de ilotas, los micénicos esclavizados que trabajaban en las granjas espartanas. En la práctica, era algo mucho más perturbador. Cada año, los aetors, funcionarios electos de Esparta, declaraban formalmente la guerra a los ilotas. Esta declaración no era simbólica. Era un mecanismo legal que permitía a los espartanos matar ilotas sin contaminación religiosa, sin culpa de sangre y sin las consecuencias usuales del asesinato en la sociedad griega. Durante ese tiempo, los reclutas de la Cripteia eran enviados al campo con dagas y provisiones mínimas. Su misión, encontrar y matar ilotas. Plutarco relata esta práctica con evidente incomodidad, señalando que los guerreros de la Cripteia se ocultaban durante el día y salían de noche para matar a los ilotas que encontraban fuera, después del anochecer. Apuntaban especialmente a los ilotas fuertes o inteligentes, aquellos que podrían liderar una rebelión. Pero las matanzas no eran puramente prácticas, eran entrenamiento. A esos jóvenes, de 18 a 20 años, se les enseñaba a matar humanos sin vacilación, sin remordimiento, sin los frenos psicológicos que normalmente impiden quitar una vida. Aprendían que ciertas personas, ilotas, extranjeros, cualquiera que no fuera espartano, existían fuera de las reglas morales que gobernaban las relaciones entre ciudadanos. Matarlos no era asesinato, sino práctica. La Cripteia duraba 2 años. A los 20, un guerrero espartano había matado varias veces. Había acechado a seres humanos como si fueran presas. Había sentido la violencia íntima de usar una hoja sobre la carne. Había visto la vida abandonar un cuerpo que él mismo destruía. La empatía con la que había nacido había sido metódicamente borrada. Durante la siguiente década, vivió en cuarteles comunales, entrenando constantemente, participando en la guerra espartana, esperando el día en que podría casarse y formar su propio hogar.
Esto era lo que hacía a los guerreros espartanos tan mortales. No solo su habilidad física, que otros griegos podrían replicar, sino su acondicionamiento psicológico, la destrucción sistemática de respuestas emocionales humanas normales, creando hombres capaces de infligir sufrimiento sin remordimiento, tratando a los humanos como objetos sin vacilación, moldeados desde los 7 años para ser instrumentos de violencia en lugar de seres humanos completos. Estos eran los hombres que procesaban a las mujeres capturadas en Deceleia. Estos eran los hombres que examinaron a Melina y determinaron su destino. Estos eran los hombres que ejecutarían cualquier asignación que los representantes de los éforos mandaran. Y las asignaciones, como Melina estaba a punto de descubrir, seguían la misma lógica sistemática aplicada a la utilidad humana que gobernaba toda Esparta. Volvamos a aquella habitación de piedra donde Melina espera, los llantos de otras mujeres filtrándose a través de paredes que de repente parecen demasiado delgadas. La mujer mayor que realizó su examen se ha ido. La tableta de cera con sus marcas crípticas ha sido retirada. Melina queda sola con su miedo y sus pensamientos. Sabe más sobre Esparta que la mayoría de las mujeres atenienses. Su esposo, Hipócrates, era un hombre militar, un estratega que había enfrentado a los espartanos muchas veces, estudiando sus tácticas y psicología como los comandantes deben estudiar a sus enemigos. A veces hablaba de ellos tarde en la noche, después de que los niños dormían y el vino aflojaba su lengua. «No son como nosotros», le dijo una vez. «No piensan como nosotros. Cuando enfrento a un ateniense en el campo de batalla, veo a un hombre que quiere lo que yo quiero. Seguridad, victoria, gloria, regresar con su familia. Cuando miro a un espartano, veo otra cosa, algo vacío y rellenado con propósito. No luchan por la victoria. Luchar es quienes son». En ese momento, ella no había comprendido completamente su significado. Ahora comienza a tener sentido. La puerta se abre de golpe y entra una mujer diferente, claramente más joven que la examinadora anterior, quizá alrededor de 30 años, con un cuerpo atlético y delgado que Melina ha aprendido a reconocer como distintivamente espartano. Las mujeres espartanas entrenan sin descanso. Corren, luchan, lanzan disco y jabalina. Su fuerza supera cualquier desarrollo físico que las mujeres atenienses puedan alcanzar, limitadas como están a rutinas domésticas y enseñanza hogareña. «Soy Gorgo», dice la mujer con tono plano. «Mi función es explicarles sus circunstancias». Melina nota de inmediato que no se trata de un saludo. No hay calidez, ni simpatía, ni cortesía. Solo una declaración clara de deber. «Han sido examinadas», continúa Gorgo. «Los resultados indican que son aptas para la colocación en hogares. Serán asignadas como esposas secundarias de un ciudadano espartano». Esposa secundaria. Las palabras son clínicas, precisas y dolorosamente insuficientes para transmitir lo que realmente implica. Melina comprende las costumbres matrimoniales espartanas. Las esposas espartanas gozaban de libertades raras. Podían poseer propiedades, hablar en público, incluso ejercitarse junto a los hombres. Pero estas libertades existían dentro de un sistema donde la reproducción era un deber y los cuerpos de las mujeres eran recursos del Estado. «¿Qué significa exactamente eso?», pregunta. Su voz es más firme de lo que esperaba. «¿Qué se espera de mí?». Gorgo estudia su expresión, inescrutable, en algún punto entre juicio y evaluación. «Residirás en el hogar del ciudadano. Tu función es engendrar hijos. Estos niños pertenecen a Esparta, no a ti. Serán examinados al nacer.
Los considerados aptos ingresarán a la Agogé a los 7 años. Los que no, serán expuestos. Expuestos. La palabra la golpea. Expuestos. Dejados para morir. Arrojados desde acantilados. Abandonados en la naturaleza. Niños que podría llevar durante meses. Soportar el trabajo de parto para traerlos al mundo. Sostener solo brevemente antes de que sean juzgados y posiblemente asesinados. También estarás disponible para otros ciudadanos que soliciten acceso. Continúa Gorgo. Los éforos fomentan la diversidad genética. Explica. Una mujer probada puede ser reclamada por múltiples hogares durante su vida reproductiva. Un escalofrío recorre el pecho de Melina. Cualquier espartano puede. Cualquier ciudadano puede reclamar a una mujer, incluso a las esposas de otros. Esto es normal. Así es como Esparta se sostiene a pesar de las pérdidas. Así es como aseguramos la producción de guerreros. Las palabras de Gorgo carecen de emoción, como si no fueran conscientes de su horror. Para ella, es simplemente el orden natural. Esta fue la experiencia de su madre, la propia suya, y lo que toda mujer espartana acepta como el costo de sus libertades. ¿Y si me niego?, pregunta Melina. La expresión de Gorgo cambia, no a enojo, sino a algo más inquietante, algo parecido a lástima con un matiz de desprecio. Las mujeres que se niegan son enviadas a la cripteia, dice, para fines de entrenamiento. El silencio cae, pesado y absoluto. Melina recuerda la descripción de Hipócrates sobre la cripteia, jóvenes guerreros cazando hilotas en secreto. Nunca imaginó que atacaran a alguien más. ¿Fines de entrenamiento?, pregunta, aunque parte de ella ya sabe lo que implica. Aprenden a extraer información, explica Gorgo. Aprenden a romper la resistencia. Descubren lo que los cuerpos pueden soportar. Las mujeres asignadas sirven como instrucción práctica. La mayoría no sobrevive. Las que lo hacen no pueden ser utilizadas más. Se detiene para que sus palabras calen. Tienen suerte. Su evaluación las considera aptas para el servicio doméstico. Se unirán a un ciudadano que perdió a su esposa en el parto el año pasado. No tiene herederos. Ustedes se los proveerán. Suerte. La palabra es grotesca en este contexto, pero técnicamente es cierta. Ha sido clasificada como material reproductivo, en lugar de experimental. Vivirá, comerá y dormirá en una cama adecuada, en lugar de una celda de entrenamiento. En Esparta, esto cuenta como fortuna. Esto es misericordia en una sociedad diseñada para producir armas humanas. La asignación se formalizará mañana, dice Gorgo. Serán escoltadas a su nuevo hogar. Comenzarán sus deberes de inmediato. Cooperan, producen hijos aceptables, no crean problemas, y serán tratadas con cierta razonabilidad. Resistan y conocen la alternativa. Empieza a irse, pero se detiene en la puerta. Les compartiré algo que rara vez se explica a los extranjeros, dice. Parecen capaces de comprender. Lo que ocurre aquí no es crueldad, es necesidad. Estamos rodeados de enemigos. Gobernamos una población 10 veces mayor que nos odia completamente. Cada niño espartano perdido en el entrenamiento. Cada hilota asesinado para mantener el control. Cada guerra con Atenas, Tebas o Persia. Todo ello reduce nuestros números. No podemos depender solo de nuestras propias mujeres. Necesitamos sangre extranjera, necesitamos cuerpos, necesitamos úteros. Encuentra los ojos de Melina, su expresión desprovista de disculpa. Contribuirán a la supervivencia de Esparta, dice Gorgo. Ese es su papel ahora. Eso es todo lo que son. La puerta se cerró con un clic tras ella. Melina se encuentra sola de nuevo, comprendiendo plenamente lo que implica su asignación, en qué se convertirá su vida y qué se espera que su cuerpo proporcione. No llora. Las lágrimas no sirven de nada en Esparta.
eso ya lo ha aprendido. Pero en las horas silenciosas antes del amanecer, antes de que comience la formalización de su nueva vida, empieza a formular un plan, no un escape. Escapar es imposible. Resistir es inútil, solo conduce a la criptella. Su plan es diferente. Tomará años, requerirá resistencia, adaptación, supervivencia y la capacidad de conformarse externamente a las exigencias de Esparta mientras protege una parte de sí misma que Esparta no puede alcanzar. Todavía no sabe si tendrá éxito. No sabe si el yo central de una persona puede sobrevivir a la prueba que le espera, pero tiene la intención de averiguarlo. La pregunta que los historiadores a menudo evitan es ¿por qué? ¿Por qué Esparta adoptó estas prácticas? ¿Cómo es que una ciudad griega, que compartía idioma, religión y cultura con Atenas, Tebas y Corinto, evolucionó hacia algo tan radicalmente distinto? La respuesta reside en la presión demográfica, la geografía y una decisión tomada 5 siglos antes de la captura de Melina que marcó el camino irreversible de Esparta. Cuando Esparta conquistó Micenas alrededor del año 700 a.C., adquirió algunas de las tierras agrícolas más ricas del sur de Grecia. Estas tierras podrían alimentar a una población mucho mayor que la de los ciudadanos espartanos solos, pero para explotarlas, Esparta debía controlar a los trabajadores micénicos. A diferencia de otras sociedades que podrían haber expulsado o exterminado a los pueblos conquistados, los espartanos eligieron esclavizarlos en sus tierras ancestrales. Así nació el sistema de los silotas, un marco que definiría a Esparta durante siglos. Los silotas no eran esclavos ordinarios, no eran individuos aislados comprados desde lejos, cortados de sus comunidades y fácilmente impedidos de organizarse. Los silotas eran un pueblo entero, esclavizado colectivamente, preservando su idioma, costumbres y recuerdos de libertad, viviendo en tierras que alguna vez fueron suyas y superando en número a sus amos espartanos. Eran esencialmente una nación conquistada bajo ocupación permanente. Esto creó una inseguridad perpetua. Los hilotas se rebelaban siempre que Esparta mostraba debilidad, suministraban información a los enemigos y, en ocasiones, asesinaban espartanos cuando podían. Nunca aceptaron su destino y nunca olvidaron que sus tierras habían sido suyas. Esparta respondió, convirtiéndose en una sociedad guarnición. Cada ciudadano era un soldado, constantemente movilizado, perpetuamente preparado para sofocar levantamientos silotas. Todos los aspectos de la vida espartana estaban subordinados a este objetivo singular, mantener el dominio o ser destruido. Pero el dominio requería mano de obra, y Esparta nunca tuvo suficiente. La Agogé reclamaba a muchos niños. La guerra reclamaba más. La exposición de infantes débiles reducía aún más los números. Los ciudadanos espartanos siempre eran pocos, siempre en desventaja demográfica frente a los hilotas, siempre obligados a producir el máximo número de guerreros a partir de una población mínima. Esta presión demográfica explica las prácticas sexuales que distinguían a Esparta de otras ciudades griegas. En Atenas, las mujeres estaban recluidas, protegidas, y se esperaba que tuvieran hijos solo para sus esposos. En Esparta, la capacidad reproductiva pertenecía al Estado. Las esposas espartanas eran compartidas porque cada útero fértil era un recurso para sostener a la población. Las mujeres mayores se emparejaban con hombres jóvenes porque se había comprobado su fertilidad. Las mujeres jóvenes se emparejaban con guerreros probados, porque se creía que la fuerza y la habilidad eran heredables. Estas prácticas eugénicas eran deliberadas, estructuradas y registradas en fuentes que los historiadores a menudo prefieren interpretar simbólicamente en lugar de literalmente. Aristóteles,
que no era admirador de Esparta, describió estas prácticas con clara desaprobación. Observó que las mujeres espartanas poseían casi el 40% de las tierras, una proporción notable en el mundo antiguo, pero también señaló las condiciones tras esta propiedad. Las mujeres administraban las fincas porque sus esposos estaban continuamente en los cuarteles. Las mujeres aceptaban múltiples parejas sexuales porque el Estado lo requería. Las mujeres veían cómo sus hijos eran llevados a la agogé a los 7 años sin recurso alguno. La libertad de las mujeres espartanas era real, pero era libertad concedida a una clase reproductiva, privilegios directamente ligados al rendimiento biológico. Para las extranjeras capturadas como Melina, esta dinámica era aún más dura. No tenían propiedad, ni protección legal, ni ciudadanía que las amparara. Existían únicamente como recursos reproductivos, distribuidas según las necesidades del Estado, disponibles para cualquier ciudadano autorizado por los éforos, produciendo hijos que pertenecían a Esparta, sin importar el origen materno. La descendencia ocupaba una posición social distinta. No eran hilotas porque sus padres eran ciudadanos, no eran espartanos completos porque sus madres eran extranjeras. Eran una clase separada, conocida como notoi o motix, según la fuente, dotada de derechos limitados y funciones militares específicas. Muchos llegaron a convertirse en oficiales de las unidades de supervisión de hilotas. Otros servían en campañas en el extranjero, donde Esparta prefería arriesgar a extranjeros en lugar de ciudadanos completos. Algunos pocos, si se distinguían, podían alcanzar un estatus cercano al de ciudadano, su linaje extranjero diluido por los logros espartanos. El sistema era deliberado. Tenía sentido. Resolvía los dilemas demográficos de Esparta con la misma precisión que aplicaban a los desafíos militares. Exigía ver a los seres humanos, especialmente a las mujeres, no como individuos, sino como herramientas, instrumentos de la reproducción estatal, más que personas con valor intrínseco. Esta era la experiencia que aguardaba a Melina. No se trataba de crueldad arbitraria, ni de placer en el sufrimiento, sino de una aplicación sistemática, guiada por protocolos, perfeccionada durante generaciones. Sería alimentada adecuadamente, porque las mujeres desnutridas daban a luz hijos más débiles. Tendría un refugio suficiente, porque el estrés causaba abortos espontáneos. Recibiría atención, de maneras específicas, que excedían lo que un hilota podría esperar. Sin embargo, sería utilizada. Ese era su papel. Eso era todo lo que Esparta reconocía en ella. Un útero con genética adecuada, tomado de un enemigo conquistado, asignado a un ciudadano necesitado de herederos. El hogar de Cleómenes, hijo de Anaxandrito, ocupaba un rango medio en el rígido orden social espartano. Cleómenes tenía 34 años, veterano de 3 campañas, sobreviviente de la brutal selección de la Agogé. Su primera esposa, una espartana llamada Lampeto, había muerto 2 años antes en el parto, perdiendo con ella a su hija. No tenía herederos. Sin ellos, su hogar corría el riesgo de disolverse tras su muerte. La propiedad revertiría al Estado y su línea familiar sería borrada de la memoria. Melina llegó a la casa la mañana después de su evaluación, escoltada por 2 mujeres espartanas que la seguían más como guardias que como sirvientas. La casa era más pequeña que su hogar ateniense, pero compartía la misma austeridad espartana. Paredes de piedra sin decoración, muebles hechos para durar, no para confortar. Un patio central para comidas y observancias religiosas. Cleómenes esperaba en el patio. No era guapo según los estándares atenienses. Rasgos demasiado angulares, cuerpo demasiado delgado, ojos planos. Sin embargo,
Su quietud exigía atención, la alerta contenida de un depredador en reposo. La evaluó sin pronunciar palabra. Sus ojos se movían sobre ella, con la misma desapasionada clínica que habían mostrado los evaluadores, midiendo el ancho de caderas, el desarrollo de los pechos y los rastros de embarazos previos, eligiendo una yegua de cría. La evaluación era totalmente adecuada. «¿Comprendes tu papel?», dijo finalmente. No era una pregunta. «He sido informada», respondió Melina, con voz firme y rostro sereno. Había decidido durante la noche que la emoción era inútil. Los hombres espartanos interpretaban cualquier demostración como debilidad. Necesitaba otra forma de influencia. «Fuiste esposa de Hipócrates», continuó Cleómenes. «Estrategos, comandante competente. Me enfrenté a él en Mantinea. Excelente táctica de caballería», dijo con naturalidad. Mencionar a su esposo y el respeto profesional que inspiraba, hombres que la gente de Cleómenes había matado, hería más que cualquier insulto. Melina no parpadeó. «Estudió cuidadosamente los métodos espartanos», dijo. «Creía que comprender al enemigo era el primer paso para derrotarlo». Algo cambió en la expresión de Cleómenes. No ira, sino algo más cercano a la curiosidad. «¿Y compartió este conocimiento contigo?», preguntó. Una prueba, reconocida al instante. Las mujeres espartanas participaban más en la vida intelectual de lo que los atenienses imaginaban. «Sí, me incluyó», respondió Melina. «Me explicó por qué Esparta es simultáneamente fuerte y vulnerable». La postura de Cleómenes cambió sutilmente. Micromovimientos que traicionaban interés. «Débil», repitió. «Atenas creía que Esparta era débil, que nuestra fuerza también era nuestra debilidad, que el sistema que producía guerreros no podía generar suficientes. El tiempo favorecía a Atenas. Las pérdidas eran reemplazables, las nuestras no. Cada espartano caído en batalla era irreemplazable, mientras Atenas reponía sus números fácilmente». Siguió un silencio, pesado y medido. Cuando habló de nuevo, su tono se suavizó, menos interrogatorio, más discurso. «Tu esposo tenía razón», dijo Cleómenes. «Nuestra fuerza también es nuestra debilidad. Conquistamos enemigos que no podemos absorber. Producimos guerreros que no podemos reemplazar. Nuestro sistema nos destruye lentamente incluso, mientras nos hace formidables. Todo espartano sabe esto. Ninguno de nosotros puede alterarlo». Esto era más de lo que Melina había anticipado. Una visión inesperada, honestidad, reconocimiento de la humanidad compartida. Lo guardó cuidadosamente. Este destello de un hombre consciente de la maquinaria a su alrededor, que comprendía las contradicciones de su sociedad en lugar de simplemente actuar dentro de ella. «Has sido traída aquí para corregir esa debilidad», continuó Cleómenes, «para proveer hijos que ingresarán en la Agogé, que se convertirán en guerreros, que asegurarán que Esparta perdure otra generación. Ese es tu papel. No lo disfrazaré». «Lo entiendo», dijo Melina, «pero yo no soy cruel». Cleómenes mantuvo su mirada firme. «No siento placer al causar sufrimiento. No te haré daño sin razón. Me aseguraré de que, mientras estés en mi hogar, nadie te abuse. Serás alimentada adecuadamente. Tendrás vivienda suficiente y recibirás el trato que este sistema permite. En retorno», dijo, «espero tu cooperación, hijos, herederos que continúen mi línea. Si cumples con estas obligaciones, tendrás tanto confort como Esparta lo permita. Tendrás un lugar aquí. Dentro de ciertos límites, administrarás los asuntos diarios. Con el tiempo, podrás descubrir que esta vida no es tan terrible como temías». Melina notó lo que él no decía: la alternativa, la crípteia, el cruel entrenamiento que Gorgo había descrito.
el destino de quienes resistían. «Cooperaré», dijo. «Quiero vivir. Quiero que mis hijos vivan, aunque se conviertan en espartanos. Quiero sobrevivir a lo que me ha sido hecho». «Eso es razonable», dijo Cleómenes. «Eso es todo lo que pido». Señaló una puerta. «Se ha preparado una habitación para ti. Las mujeres del hogar te instruirán en tus deberes. Esta noche comienza tu trabajo. Esta noche». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones no dichas. «Lo entiendo», dijo Melina. Y realmente lo entendía. Comprendía que este hombre, que no era cruel, que ofrecía consideración mesurada, que veía las contradicciones de su sociedad, aún así, usaría su cuerpo esa noche y todas las noches necesarias hasta que quedara embarazada. Su decencia, limitada como era, no se extendía a cuestionar el sistema que la había colocado allí. Ella era propiedad hablando con un dueño, y la amabilidad del dueño no alteraba esa verdad fundamental. Siguió a las mujeres del hogar a través del umbral hacia la vida que iba a vivir. Detrás de ella, Cleómenes observaba, expresión entrenada para ocultar el pensamiento, aunque traicionando un atisbo de duda. Tal vez el reconocimiento de que la mujer que había adquirido no era la figura quebrada que los evaluadores habían descrito. Tal vez la primera señal de un problema que no había anticipado. Las noches fueron como Melina esperaba. Clínicas, funcionales. Cleómenes llegaba después de que el hogar se retirara. Cumplía con su deber de procrear con la misma eficiencia con que aplicaba todo lo demás, y luego regresaba a sus aposentos. Sin pretensión de afecto, sin búsqueda de placer, sin reconocimiento de que lo que ocurría era algo distinto de la reproducción ordenada por el Estado. Lo que la sorprendió fueron los días. Según los estándares espartanos, Cleómenes era inusual. La mayoría de los ciudadanos pasaban casi todo su tiempo en los cuarteles comunales, entrenando, comiendo y viviendo entre sus pares. Él regresaba al hogar cada tarde, y durante esos períodos hablaba con Melina, sobre temas que iban desde tácticas militares hasta rendimientos de cosechas, pasando por la poesía de Triteo, el bardo espartano cuyas estrofas eran el único arte oficialmente sancionado en Esparta. Al principio, Melina sospechaba que estas conversaciones eran una forma de control, un método para mantenerla obediente bajo la apariencia de compromiso intelectual. Con el tiempo, se dio cuenta de algo más extraño. Cleómenes estaba solo. Esto debería haber sido imposible. Los espartanos nunca estaban solos. Vivían, entrenaban y comían de manera comunal. El silencio era sospechoso, la conversación obligatoria. Desde la infancia hasta la muerte, estaban incrustados en redes de camaradería que reemplazaban los lazos familiares por algo más duro, más exigente. Pero Melina vio que estas redes no equivalían a una verdadera conexión humana. Los hombres espartanos eran entrenados para valorar la fuerza y despreciar la debilidad. No podían mostrar vulnerabilidad, no podían expresar dudas o miedos, no podían revelar los pensamientos privados que definían a los individuos. Llevaban máscaras inquebrantables de virtud espartana, porque cualquier fisura podía ser denunciada, utilizada o castigada. Melina no era espartana. Ella era propiedad. Cleómenes podía revelarle verdades a ella que no podía compartir con sus pares. ¿Qué podría hacer una mujer ateniense capturada con el conocimiento de sus dudas privadas? Le contó sobre su infancia en la Agogé, sobre el niño que había sido su amigo más cercano, que falló en una de las interminables pruebas y fue expulsado, y que eligió la muerte antes que vivir como algo menos que espartano. Habló con ella del hilota que había matado durante su servicio en la Cripteia, un joven, cercano a su propia edad,
que no suplicó ni huyó, que lo miró con un reconocimiento sereno en el instante previo a la muerte, y dijo, en un griego impecable, «Estás más esclavizado que nosotros». Le habló de Lampito, su primera esposa, una mujer espartana a la que había elegido libremente entre las consideradas aptas. Una mujer que reía con facilidad, discutía con él sin temor y durante 4 años le hizo sentir que era algo distinto de un instrumento afilado moldeado para la guerra. Le contó cómo Lampito estuvo de parto durante 16 horas, cómo el niño estaba mal colocado, cómo las parteras se negaron a intervenir, porque salvar a la mujer podía poner en peligro al infante, cómo la costumbre espartana valoraba a un posible futuro soldado más que a una esposa viva, cómo Lampito gritó hasta que su voz se quebró, y luego ya no gritó en absoluto. Estas confesiones llegaban tarde en la noche, en la oscuridad de la estancia de Melina, después de que el acto exigido por Esparta había concluido. En esas horas, la disciplina inculcada en los hombres espartanos se aflojaba apenas lo suficiente para que la verdad emergiera. Melina escuchaba. No lo interrumpía. Cuando hablaba, lo hacía con preguntas medidas, observaciones tranquilas que lo animaban a continuar. Le daba espacio a su duelo, a sus dudas, a sus recuerdos. Sin planearlo, sin ponerle nombre, se convirtió en alguien que él necesitaba. Esto no era amor, y tampoco era perdón. Melina no sentía ninguna de las dos cosas. No absolvió a Cleómenes de lo que representaba, de lo que le había quitado, ni de lo que seguiría quitándole. Pero entendía la oportunidad cuando la veía. Si él la valoraba por algo más que por su vientre, si esas conversaciones se convertían en un refugio dentro de una vida despojada de intimidad, entonces podría obtener algo raro en Esparta: protección. Tal vez, con el tiempo, influencia. Sobrevivir allí exigía transformación, y Melina estaba aprendiendo a cambiar sin romperse. Sin embargo, Esparta no era un arreglo privado entre una mujer cautiva y un hombre aislado. Esparta era una máquina, y las máquinas exigían resultados. 3 meses después de su asignación al hogar de Cleómenes, Melina fue convocada ante los éforos. Los éforos eran la verdadera autoridad de Esparta. 5 hombres elegidos cada año, cuyo poder eclipsaba incluso al de los reyes. Supervisaban la agogé, controlaban la cripteia, gestionaban la diplomacia y regulaban el uso de los pueblos conquistados. Eran los custodios de la función, asegurando que la desviación individual nunca pusiera en peligro la supervivencia colectiva. No se dio ninguna explicación. 2 guerreros de la cripteia la escoltaron desde el hogar, con las manos apoyadas de forma casual sobre sus armas, a través de calles donde las mujeres espartanas se detenían a observar a la extranjera, conducida hacia algún lugar que importaba. La cámara de los éforos era austera. Esparta no tenía utilidad para el esplendor. 5 asientos dispuestos en un arco poco profundo. Un asiento más pequeño frente a ellos, reservado para quienes eran interrogados, evaluados o juzgados. 4 éforos estaban presentes. Un asiento permanecía vacío. «Siéntate», ordenó uno. Era mayor que los demás, con el rostro marcado por años de violencia soportada más que infligida. «Eres Melina, antes de Atenas, asignada al hogar de Cleómenes, hijo de Anaxándridas». «Lo soy. No has concebido». Las palabras fueron neutras, informativas. Golpearon como un impacto. 3 meses de uso nocturno, y su cuerpo no había producido lo que Esparta exigía. Ella lo sabía, por supuesto. Había seguido cada ciclo con una atención implacable, esperando señales que nunca llegaron. «Aún no», dijo. «He concebido antes. Mis hijos fueron sanos. Creo que volveré a concebir».
La creencia es irrelevante, dijo otro éforo. Los datos muestran que las mujeres de Atenas suelen requerir un período de ajuste a la dieta y al esfuerzo espartanos. Se asignan 6 meses. Te quedan 3. ¿Y si no concibo?, preguntó Melina. Los éforos intercambiaron una mirada. Entre ellos pasó un cálculo silencioso. Entonces deberemos reevaluar tu asignación, dijo el éforo mayor. Tal vez un hogar sea ineficiente. Tal vez la exposición a múltiples parejas aumente la productividad. O tal vez la cripteia encuentre finalmente un uso para ti. El frío se extendió por su pecho. Esa amenaza siempre había estado presente. Ahora era explícita. Pero ese no es el propósito de esta convocatoria, continuó el éforo. Un ciudadano en buena posición ha presentado una petición respecto a ti. Melina estabilizó la respiración. ¿Has solicitado acceso para reproducción? No, dijo el éforo. Ha solicitado una sola noche. Los actos que propone pueden afectar de forma permanente tu capacidad para concebir. Ha ofrecido una compensación al Estado acorde con esa pérdida. Sus pensamientos se precipitaron. ¿Quién haría una petición así? ¿Y por qué le preguntarían a ella algo en absoluto? Normalmente, dijo el éforo, no se te informaría. Eres propiedad. Tu consentimiento es irrelevante.